Bendito sea Dios y bendito sea Jehová Dios Altísimo. Damos gracias a Dios por esta bendición, por esta oportunidad que nos concede y nos permite una vez más de poder compartir la enseñanza, la palabra de Dios, que es las Escrituras, la Biblia, donde podemos recibir esperanza, salvación, milagro, sanidad, restauración y transformación. ¿Por qué? Porque solamente la palabra es la que edifica, la que redarguye, la que exhorta y la que sana y la que fortalece para nuestra vida diaria. Quiero dar gracias a Dios por esta oportunidad, haciendo todo lo posible de traer una enseñanza siempre los miércoles a estas horas a las 6 de la tarde y los domingos predicando la palabra con el propósito en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret, para que tú y yo seamos bendecidos y edificados, restaurados, sanados y libertados por la enseñanza, la palabra que edifica y la que sana y la que restaura. Es ahí que por medio de la palabra recibiremos fuerzas y fortaleza en nuestras almas, en nuestro corazón, por medio del Espíritu Santo, en la cual nos guía y nos da el conocimiento y el entendimiento. Pero sin antes perder más tiempo, quiero compartir la palabra contigo, donde te voy a traer 3-4 pasajes bíblicos. Solo compartir para que entendamos lo que es la creación, la gracia, el amor de nuestro Padre Celestial, quien dice las Escrituras que es el Dios y creador del universo, quien merece la gloria, la honra y la alabanza. Vamos a buscar en Génesis. En Génesis se encuentra en el Viejo Testamento, en el principio de la Biblia, en Génesis, y estaremos leyendo en Génesis capítulo 1. Y mira lo que dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 1, verso 1, y dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. ¿Viste cómo se expresa en Génesis? En el principio, ¿quién? En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y dice que la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y ahora vamos a leerlo en la otra Biblia que Dios habla para que podamos entender. Dice: Dios en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra era un caos total, y las tinieblas cubrían el abismo. Y el Espíritu de Dios, miramos cómo dice, y el Espíritu de Dios iba y venía sobre la superficie de las aguas. Y dijo Dios: que exista la luz, y la luz llegó a existir. Sea en otra palabra, Dios dijo: sea la luz, y fue la luz. Pero en Génesis, en principio de Génesis de la creación, dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra, donde la tierra estaba vacía y desordenada. Y donde dice que estaba vacía y desordenada, y el Espíritu de Dios se paseaba sobre la faz. Y es ahí donde podemos entender el testimonio de Dios, que la presencia, el Espíritu de Jehová, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. O sea que, como dice aquí, iba y venía. Mira cómo dice aquí, la Biblia habla hoy. Y la tierra era un caos total, y las tinieblas cubrían el abismo.
y el Espíritu de Dios iba y venía sobre la superficie de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Dios es grande, Dios es santo y Dios es poderoso. Dije que te voy a llevar 4 capítulos para que entendamos la gracia, la grandeza, el amor y la misericordia y la creación de Dios nuestro Padre Celestial. Vamos a buscar en Juan. Ahora vamos a leer en Juan. Mira cómo se expresa en Juan capítulo 1. Juan se encuentra en el Nuevo Testamento. Juan se encuentra después de Lucas. Y vamos a leer Juan capítulo 1, verso 1. Y mira cómo dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era el principio con Dios, y todas las cosas por él fueron creadas. Y sin él nada de lo que ha sido creado fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en tiniebla resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyeran en quién, en él, en Jesucristo nuestro Señor. Y dice, y no era la luz, sino para que diese testimonio de la luz, aquella luz verdadera que alumbra a todos los hombres, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. A lo suyo vino, y a lo suyo no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, y a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hijo de Dios. Ya vimos lo que dice en Juan capítulo 1. En el principio, dice Génesis, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y el Espíritu de Dios se paseaba sobre la faz de las aguas. Y aquí dice, y el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Dice, aquí vamos a leer la Biblia, Dios habla hoy. Antes de que todo comenzara, ya existía aquel que es la palabra. La palabra estaba con Dios, y la palabra era ¿quién? Era Dios. Cuando Dios creó todas las cosas, vimos que en Génesis dice, y creó Dios todas las cosas, y creó Dios los cielos y la tierra. Y aquí dice, en cuanto Dios creó todas las cosas, ahí estaba la palabra. ¿Por qué? Porque Dios daba la palabra con poder, con autoridad. Dios decía, sea la luz, y fue la luz. Y cuando Dios decía que sea el día, era el día. Por la palabra Dios creó todas las cosas que existen hasta el día de hoy. Y seguimos hablando, y todo fue creado. Escucha bien, dice, todo fue creado por la palabra. Cuando Dios creó, dijo, hágase la luz, y fue la luz. Al día llamó el día. En la oscuridad lo llamó la noche. Cuando Dios decía por la palabra, sea hecha las aguas, eran hechas las aguas. Sea hecha el sol, así sea por la palabra. Dios creó todas las cosas. Y como dice aquí, y todo fue creado por la palabra. Y sin la palabra, nada hubiera sido. De la palabra nace la vida, y la palabra que es la vida. Mira cómo dice aquí, es también nuestra luz
La luz alumbra a toda la oscuridad y nada puede destruirse. Dios envió a un hombre llamado Juan para que hablara con la gente y lo convencieran y de creer en esa luz. ¿Quién era esa luz? Jesucristo. Para mostrar quién era la luz, y la luz verdadera pronto llegaría a este mundo. Dice, a lo suyo vino y a lo suyo lo rechazaron. Vino la luz, que fue Cristo, a la creación que Dios creó, a la humanidad y a la gente. A lo suyo vino y a lo suyo lo rechazaron. Amaron más al pecado, amaron más a la tiniebla que a la luz admirable, la luz que resplandece, que es Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Y también recuerda que cuando Cristo hablaba y predicaba a la multitud, Él decía por la palabra y era hecha. Cuando sanaba a un enfermo, decía, sé sano, y era sano, por la palabra nada más, como dice aquí, la palabra. Jesús decía, sea libre, y era libre. Sea sano, era sano, por la palabra que Jesús decía, era hecho. Sigamos leyendo. Dios envió a un hombre llamado Juan para que hablara con la gente y los convenciera de aquel que deberían de creer en la luz. Juan no era la luz, Juan no era la luz. Él solo vino para mostrar quién era la luz. Cristo dijo, y el que cree en mí será salvo. Y el que cree en mí no andará más en oscuridad, en tiniebla, sino andará en la luz. Porque la luz que resplandece Cristo alumbra nuestras almas y nuestra vida. Sigamos leyendo. Aquel que es la palabra estaba en el mundo. Dios creó el mundo por medio de aquel que es la palabra, pero la gente no le reconocieron. La palabra vino a vivir a este mundo, sea Cristo, pero su pueblo no lo aceptaron, no creyeron y lo rechazaron. Y es ahí donde te estoy dando enseñanza por la palabra, que en Génesis dice, y creó Dios los cielos y la tierra, y el Espíritu de Jehová se movía sobre la faz. Y aquí en Juan dice que por la palabra vino, como dice aquí, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era el principio con Dios, y todas las cosas fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha hecho fue hecho. En Él estaba la vida, dice, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, la luz que alumbraba para todo hombre, para que tuviera esperanza, salvación, vida eterna, y tuviera esperanza por medio de Jesucristo. Bendito sea Dios. Y mira cómo dice, y la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no pueden prevalecer contra ella. La luz que alumbraba su presencia, su gracia, la luz de Cristo que alumbra a todo hombre, para todo aquel que cree que Jesucristo es y será el Señor de señores. Ya leímos en Génesis, ya leímos en Juan, y vamos ahora a buscar en Primera de Juan. Te estoy llevando, que te iba a decir, llevarte a 4 capítulos de Juan, para que podamos entender lo que es la palabra y la enseñanza de Dios, para que podamos entender. Mira lo que dice en Primera de Juan. Vamos a leer, ya leímos en Juan, ahora vamos a leer en Primera de Juan. Se encuentra después de Segunda de Pedro. Y mira cómo dice en Primera de Juan.
Dice, y esta carta habla de la palabra de vida, la cual ya existía desde antes que Dios creara el mundo. O sea, que Dios no tiene límite. Su existencia no tiene fin. Dios ha existido. Dios es el creador. Antes de la fundación del mundo, antes que Dios creara toda la cosa, Dios existía por los siglos de los siglos. Él es el supremo, Él es el creador, Él es el divino, el que merece la gloria, la honra y la alabanza. Y como dice aquí, en la cual ya existía desde antes que Dios creara el mundo. Las escribimos para contarle lo que hemos visto y oído acerca de ella, para que juntos podamos alegrarnos completamente. Así ustedes se mantendrán unidos a nosotros, como nosotros nos mantenemos unidos a Dios, como nosotros nos mantenemos unidos a Dios el Padre y a su Hijo Jesucristo. La palabra de vida, escucha aquí para que entendamos lo que está diciendo. La luz vino al mundo, que es Jesucristo. La palabra que fue hecho hombre, que Cristo, como dice las Escrituras, y habitó entre los hombres, y a lo suyo vino, y a lo suyo lo rechazaron. La misma creación, el mismo ser humano, la humanidad, la creación que fue creado por Jesucristo, y vino en carne y hueso, habitó entre los hombres, tomó posición de humano y vino a lo suyo, y a lo suyo lo rechazaron. La misma creación, la misma gente, despreciaron aquella luz, despreciaron aquella salvación, despreciaron aquella esperanza, despreciaron aquella luz que alumbraba a todo hombre, despreciaron aquel que es la vida eterna y la esperanza a Jesucristo. Y mira como dice aquí, sigamos leyendo. Les escribimos para contarle lo que hemos visto, decían los discípulos. Nosotros somos testigos que anduvimos con Jesús. Ese es el Cordero. Ese es la luz que vino a los hombres. Esa es la palabra, porque nomás dice la palabra y todo sucede. Cuando Cristo dice, sé sano, eres sano por la palabra. Cuando Jesús dice, sé libre por la palabra que el Señor dice. Y dice, y acerca de ella, para que juntos podamos alegrarnos completamente. Así ustedes podrán mantenerse unidos a nosotros, como nosotros nos mantenemos unidos a Dios, al Padre y a su Hijo Jesucristo. La palabra de vida, escucha bien, la palabra de vida que es Cristo, la palabra de vida que es Cristo, Jesús el Señor, que es quien da la vida verdadera y la vida eterna. Escucha bien, la luz que vino al mundo. La palabra, mira cómo dice, la palabra de vida que es Jesucristo, que es a quien da la vida verdadera, y en él está la vida eterna. Y la vida eterna es Jesucristo, y estaba con Dios el Padre, pero vino a nosotros, escucha bien, pero vino a nosotros, y nosotros los discípulos lo vimos con nuestros propios ojos, lo escuchamos hablar y hasta pudimos tocarlo. Jesucristo, el Señor, el Hijo de Dios, Jesucristo nos enseñó que Dios es la luz. Hablamos de la luz. Dice, Jesucristo nos ha enseñado a nosotros que Dios es luz y que donde Dios está no hay oscuridad. Este es el mensaje que les anunciamos. Este es el mensaje. Jesucristo es la luz. Jesucristo es la palabra. Jesucristo es la vida eterna. Jesucristo es la salvación. Jesucristo es la liberación. Y Jesucristo vino a nosotros para darnos luz
y alumbrarnos en medio de caos, en la oscuridad, de aquellos que nos ciegan, que no podemos alcanzar ver más allá porque estamos tan ciegos. Y digo ciego espiritualmente, donde no dejamos que esa luz y esa palabra que es Jesucristo alumbre nuestras almas y alumbre nuestro corazón. Y alumbre para que podamos entender que Jesús es la luz de nuestra vida, de nuestras almas. Es la palabra en la cual por Él fueron creadas todas las cosas. Y para terminar, vamos a buscar en Apocalipsis. Ya leímos 3 pasajes bíblicos. Ahora vamos a leer en Apocalipsis, capítulo 1, para que podamos entender lo que dice las Escrituras, que la luz vino al mundo, la gente lo despreciaron. La luz que es Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Dice aquí en Apocalipsis 1, dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Escucha bien, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestarse a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y lo declaró enviándolo por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado aquel que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Mira cómo lo dice. Vamos a leerlo. Dios habla hoy en la palabra. Dios le ha mostrado a Jesucristo lo que pronto sucederá, para que Él sea lo que enseña a sus servidores. Por eso Jesucristo se ha comunicado a Juan, a su servidor, por medio de un ángel, y Juan ha puesto por escrito toda la verdad. Dios bendiga a quien lee en público este mensaje y bendiga también a los que lo escuchen y oigan y lo obedezcan. Ya viene el día en que Dios cumplirá todo lo que está por suceder. Para terminar, ya leímos los 4 capítulos en diferentes formas, sea en el Viejo Testamento, en la mitad de la Biblia y al final, de la creación, de la luz, de la palabra, de la vida eterna, y que a lo suyo vino y a lo suyo lo rechazaron. Y termino con esto leyéndolo una vez más, porque me encanta la manera que se expresa la palabra. La luz, que es Jesucristo. La salvación, que es Jesucristo. La alternativa y la esperanza, que es Jesucristo. El que salva, el que sana, a la luz que vino al mundo. Y en esta tarde deja que esa luz alumbre en tu vida, que es Jesucristo. Y que por la palabra de Cristo diga que sea libre, sano, de cualquier circunstancia. Él lo hará si crees a Jesucristo. Y mira cómo dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, de lo que estamos viviendo, de lo que está aconteciendo, lo que está pasando. Se cumplirá la palabra, se cumplirá la profecía. Y Cristo dijo, escucha bien, Jesucristo dijo, he aquí, yo vengo pronto. Cristo volverá por su pueblo, por su iglesia, pero también quiere volver por aquellos que reciban a Cristo como Señor y Salvador, que reciban esa palabra, que reciban esa luz y que alumbre tu alma, tu vida, tu hogar, que solamente Jesús, por la palabra, puede salvarte, puede librarte y puede sanarte, como dice aquí. Las cosas que han de suceder y lo que ha de suceder pronto,
que ha dado testimonio por la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo de todas las cosas que han visto. Y mira cómo dice, y bienaventurado aquel que oiga la palabra por medio del mensaje, la enseñanza de predicación que esté predicando el pastor, predicador, evangelista, hermano o hermana, que estén dando la enseñanza, la palabra, la sana doctrina por medio de Jesucristo. Bienaventurados serán, que pongas atento y oído que Dios te habla. Y donde dice, bienaventurado el que lee y oye las palabras de esta profecía y las guarda las cosas que ellas están escritas, porque el tiempo se acerca. Jesucristo dijo, he aquí, yo vengo pronto. Retener lo que tienes, para que nadie, escucha bien, hermano, hermana, pueblo, iglesia, para que nadie tome tu corona, porque Cristo vino. Cuando Cristo fue descendido al cielo después que Él murió y resucitó, y estos ángeles se le acercaron a los discípulos, cuando los discípulos vieron a Jesús ser llevado en las nubes, y vinieron los ángeles y dijeron, así como viste ver la luz, así como viste ver la luz, la palabra que era Cristo, así como has visto a Jesús yendo en las nubes, así, dice, volverá por su pueblo. Mi pregunta es, deja que Jesucristo sea la luz de tu vida, sea la luz de tu alma, que nomás diga la palabra y reciba lo que el Señor quiere salvarte, sanarte, libertarte. Dice la Escritura que Dios creó todas las cosas. Cuando la palabra dice, y Dios creó al hombre a su semejanza, imagen de Dios no ha creado. Mi pregunta es, ¿qué esperas para recibir a Jesucristo como Señor y Salvador de tu alma? Y que esa luz que es Cristo pueda alumbrar tu vida, tu corazón y aclarar tu mente, tus pensamientos y suplir toda tu necesidad. Porque en Él está la vida y en Él es la vida eterna. Y como dice la palabra, a lo suyo vino y a lo suyo lo rechazaron. Jesucristo te habla hoy por la palabra. No lo rechaces, recíbelo, porque Él será la luz de tu vida, tu alma, y suplirá tu necesidad. Quise compartir lo que sentí en mi corazón de estos 4 capítulos, para que así sea bendecido y creas en esa luz admirable, en esa que es la palabra, que habitó entre los hombres, pero murió y resucitó con poder y autoridad. Y como dice Mateo 28, 18, toda potestad me dada en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y no es que Jesucristo no tenía autoridad y poder antes de la fundación. Cristo ha existido por toda la eternidad. Él antes de la creación, ya Jesucristo existía. Él es el Dios, el que ha de venir y el que está sentado a la diestra del Padre. Bendito sea Dios y bendito sea Jehová, y gracias por el sacrificio que Cristo hizo para darnos luz, esperanza y vida eterna. Vamos ahora, Padre, te alabamos, te bendecimos y te glorificamos. Te damos gloria, te damos honra y te damos gracias por la palabra. Te damos gracias por el mensaje. Te damos gracias por la enseñanza. Te damos gracias porque dice tu palabra que todas las cosas fueron creadas y que tú, Jehová Dios Altísimo, te paseabas sobre la faz de las aguas. Y que en Jesucristo era la luz de los hombres, la luz del mundo. En Él estaba la vida. Y a lo suyo vino y a lo suyo lo rechazaron. Y en la cual en esta tarde te doy gracias
por ese amor, por esa luz, por la palabra, por el sacrificio, porque en ti hay verdad y en ti está la palabra. Pido en esta tarde que cada uno de los oyentes, de mis hermanos, hermanas y amigos, tu pueblo, tu iglesia y todo aquel que escuche este mensaje y esta enseñanza por medio del Espíritu Santo sea tocado su corazón, su alma, y que deje que seas tú, Jesús, la luz de su vida, de su alma, para que pueda alumbrar en su alma, en su hogar, y sepa que tú eres la luz y la vida eterna para nuestras almas. Pido que el Espíritu Santo toque cada corazón y te reciba como Señor y Salvador, porque el tiempo se acerca. Y como dice tu palabra, que esta profecía se ha de cumplir y que anunciará lo que ha de suceder y lo que está por pasar, porque aquí, Señor, tú vienes pronto. Vienes por tu pueblo, vienes por tu iglesia, pero también vienes por aquellos que necesitan salvación y vida eterna. Pido en el nombre tuyo, Jesucristo, que toques cada corazón y que esta palabra haya redacuido, sea bendecido, edificado, sanado, y que su alma sea alumbrada por la luz de tu presencia y por tu gracia, Padre. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. La decisión es tuya. Recibe a Cristo y Cristo alumbrará, porque Él es la luz que puede suplir y ayudarte en tu vida. Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te protege. Y recuerda, Cristo dijo, he aquí, yo vengo pronto. Y antes que Él venga, preparémonos, pueblo, iglesia, y preparémonos. Cristo ha de volver. Pero si no ha venido es porque está teniendo paciencia y misericordia, que tú, mi amigo, mi amiga, seas salvos. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde y Dios te protege.